Hay una verdad que muchos no quieren escuchar: no basta con creer, hay que obedecer. La fe sin obediencia es como una semilla que nunca se planta. Puedes conocer de memoria versículos, asistir a la iglesia todos los domingos, e incluso servir en algún ministerio, pero si no estás dispuesto a obedecer la voz de Dios, entonces todavía estás lejos del propósito que Él tiene para tu vida. Antes de continuar, si este tema resuena contigo, y quieres profundizar más en tu relación con Dios, suscríbete a este canal y activa la campanita. Aquí hablamos sin filtros, sin religiosidad y con el deseo de crecer juntos en la verdad del Evangelio. Ahora sí, hablemos claro, la obediencia no siempre es fácil. De hecho, muchas veces va en contra de lo que queremos, de lo que sentimos, y hasta de lo que el mundo nos dice que es correcto. Pero si hay algo que la Biblia deja claro desde Génesis hasta Apocalipsis es esto: la bendición sigue a la obediencia. Mira a Abraham, a Moisés, a Josué, a los profetas. Todos ellos vivieron cosas sobrenaturales no por lo que sabían, sino por lo que hicieron con lo que sabían. Ellos obedecieron. A veces sin entender, a veces con miedo, a veces con dudas, pero aún así dieron el paso. La obediencia no es una emoción, es una decisión. ¿Qué significa obedecer a Dios? Obedecer a Dios no es simplemente portarse bien. Es someter la voluntad personal a la voluntad divina. Es decirle a Dios: aunque no entienda lo que estás haciendo, confío en que tu plan es mejor que el mío. Y eso no es algo que nace del día a la noche. Obedecer a Dios implica tres cosas. 1. Escuchar su voz, y no hablo de una voz audible, sino de estar atento a lo que Él ya dijo en su palabra. Dios no contradice la Biblia, así que si estás esperando que te dé una señal para algo que ya está escrito, probablemente no estás buscando dirección, estás buscando excusas. 2. Renunciar a tu propio camino. Muchas veces Dios te pedirá que sueltes cosas que te gustan, relaciones que te hacen sentir cómodo, hábitos que llevas años justificando. Pero cada renuncia por obediencia se transforma en libertad. 3. Caminar por fe, no por vista. Obedecer a Dios es confiar incluso cuando no ves resultados. Es seguir sembrando aunque el campo parezca seco. Es caminar como si la promesa ya estuviera cumplida. Ejemplos bíblicos de obediencia poderosa. Noé construyó un arca cuando no había una sola gota de lluvia. ¿Por qué? Porque obedeció. Y gracias a su obediencia, su familia fue salva. Abraham dejó su tierra, su casa, su seguridad, simplemente porque Dios le dijo vete. Sin saber a dónde iba, él obedeció. Y esa obediencia lo convirtió en el padre de una gran nación. Jonás desobedeció primero, y terminó en el vientre de un gran pez. Cuando finalmente obedeció, una ciudad entera fue salvada. ¿Ves el patrón? Cada acto de obediencia tiene repercusiones eternas. Cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, no solo estás afectando tu vida, sino la de los que te rodean, y la de generaciones que ni siquiera han nacido. La obediencia no es perfección. Algo que debemos entender es que obedecer no significa que nunca vas a fallar. Significa que, incluso cuando fallas, tu corazón está dispuesto a alinearse con la voluntad de Dios. David no fue perfecto. Cometió errores graves. Pero siempre volvía al Señor con un corazón arrepentido y dispuesto a obedecer. Y eso es lo que Dios busca: corazones obedientes, no personas impecables. Jesús mismo dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Eso es fuerte. Jesús no dijo,
el que crea en mí, sino el que haga la voluntad del Padre. La fe auténtica se traduce en obediencia real. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Porque la obediencia requiere humildad. Porque para obedecer a Dios hay que reconocer que no lo sabemos todo, que no tenemos el control, y que muchas veces nuestras emociones nos pueden engañar. Vivimos en una cultura que exalta el haz lo que sientes, el sigue tu corazón, el si te hace feliz, hazlo. Pero la Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Obedecer a Dios es contracultural. Es ir contra la corriente. Es decir, no cuando todos dicen sí. Es perdonar cuando tienes todo el derecho a guardar rencor. Es ser fiel cuando otros traicionan. Es esperar cuando todo en ti grita, ya. Obedecer en lo pequeño. Otro punto clave. Muchos quieren obedecer a Dios en lo grande, pero no lo hacen en lo pequeño. Quieren ser enviados a las naciones, pero no son capaces de honrar a sus padres. Quieren predicar a multitudes, pero no leen la Biblia ni oran en lo secreto. La verdadera obediencia empieza en lo cotidiano. En cómo tratas a tu familia. En cómo administras tu tiempo. En cómo respondes cuando nadie te está mirando. Porque si no eres fiel en lo poco, no serás confiable en lo mucho. Dios recompensa la obediencia. Esto no significa que todo te saldrá bien o que tendrás una vida sin problemas. Pero sí significa que experimentarás la paz, la presencia y la dirección de Dios como nunca antes. La obediencia abre puertas que la fuerza humana nunca podría abrir. Cuando obedeces, Dios se encarga de lo que está fuera de tu control. Al concluir este video, es vital que nos detengamos a reflexionar con detenimiento sobre lo que significa realmente la obediencia a Dios y el poder transformador que encierra en nuestra vida diaria y espiritual. La obediencia no es simplemente cumplir con una serie de reglas o normas impuestas. Es una decisión profunda y consciente de entregarnos por completo a la voluntad del Creador, reconociendo que su plan es siempre perfecto, aunque no siempre lo entendamos en el momento. Cuando decidimos obedecer, estamos tomando una postura activa de confianza. Confiamos en que Dios conoce el camino mejor que nosotros, aunque el panorama pueda parecer incierto o lleno de dificultades. La obediencia, en ese sentido, es un acto de fe que rompe con la lógica humana y se basa en la certeza de que nuestro Padre Celestial actúa por nuestro bien supremo. Por eso, obedecer implica rendición, humildad y valentía. Rendición porque dejamos de lado nuestra propia voluntad, humildad porque reconocemos nuestra limitación y valentía porque decidimos avanzar aún cuando no vemos el final del camino. En la práctica, la obediencia puede manifestarse en múltiples formas. En la manera en que vivimos, en las decisiones que tomamos, en cómo tratamos a los demás, en cómo enfrentamos las pruebas y en cómo priorizamos nuestra relación con Dios por encima de todo. Esta obediencia no es una carga, sino una expresión del amor que hemos recibido de Él. Porque, al final, obedecer es responder al amor divino con nuestra entrega sincera y comprometida. Es común que en el camino espiritual encontremos obstáculos que nos hacen dudar o incluso querer renunciar. Quizás la obediencia parece un sacrificio demasiado grande, o sentimos que nuestros deseos personales chocan con lo que Dios nos llama a hacer. Sin embargo, la historia bíblica y las experiencias de muchos creyentes nos muestran que esos momentos son los que más prueban y fortalecen nuestra fe. Abraham, Moisés, José, Ruth, David y tantos otros vivieron momentos de incertidumbre y desafío, pero su obediencia los llevó a ser parte de un plan divino mucho más grande que ellos mismos. No podemos dejar de mencionar el ejemplo supremo de Jesús,
quien, a pesar de la angustia y el sufrimiento, dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Su obediencia nos enseña que el poder verdadero no está en evitar el sufrimiento, sino en aceptar la voluntad de Dios como fuente de vida y propósito. Este acto de obediencia transformó la historia de la humanidad y abrió el camino para nuestra salvación. Cuando vivimos en obediencia, experimentamos una transformación interna que se refleja en nuestro carácter, en nuestra paz interior y en nuestra capacidad de amar y perdonar. La obediencia moldea nuestra mente, nos aparta del egoísmo y nos hace más sensibles a la guía del Espíritu Santo. Nos ayuda a identificar qué es realmente importante y nos libera de las cadenas del pecado y la confusión. Es en esta transformación que encontramos verdadera libertad, porque no se trata de esclavitud a una ley, sino de caminar en alineación con el propósito para el cual fuimos creados. Además, la obediencia impacta no solo nuestra vida personal, sino también nuestro entorno. Una persona que decide vivir en obediencia a Dios influye en su familia, en su comunidad y en las generaciones futuras. La obediencia produce frutos visibles y duraderos: integridad, bondad, justicia, y sobre todo, un testimonio que atrae a otros hacia la verdad y la luz. Este efecto multiplicador es una de las maravillas de la obediencia. No es solo una decisión individual, sino una semilla que puede cambiar la historia alrededor nuestro. Sin embargo, la obediencia también requiere un compromiso diario y constante. No es un evento aislado, sino un camino que elegimos transitar cada día, con cada pensamiento, palabra y acción. Hay que estar atentos a las voces internas y externas que nos quieren desviar, a las tentaciones que buscan seducirnos para seguir nuestros propios deseos o los patrones del mundo. Mantenerse firme en obediencia demanda disciplina, oración, estudio de la palabra y comunión constante con Dios y con hermanos en la fe. Es importante también entender que la obediencia no es perfecta en el ser humano. Todos fallamos, todos en algún momento dudamos o nos desviamos. Pero la gracia de Dios nos cubre y nos levanta, y esa es la maravilla de su amor. Él no espera que seamos perfectos para usarnos, sino que estemos dispuestos a volver a Él cada vez que caemos, renovando el compromiso de obedecer y seguir su voluntad. Esta dinámica de caída y levantamiento es parte del proceso de maduración espiritual que nos acerca más a la imagen de Cristo. Al meditar en todo esto, te invito a que examines sinceramente tu vida y tu corazón. Pregúntate: ¿estoy realmente dispuesto a vivir en obediencia a Dios, sin importar las circunstancias? ¿Estoy dispuesto a dejar atrás mis propios planes para abrazar el plan divino? ¿Estoy abierto a escuchar su voz, incluso cuando me desafía o me saca de mi zona de confort? Porque esta es la clave. La obediencia comienza con escuchar y estar dispuesto a responder. No te desanimes si el camino parece difícil o si a veces sientes que no avanzas. Recuerda que cada pequeño acto de obediencia es un paso poderoso hacia la transformación que Dios quiere hacer en ti. Confía en que Él es fiel para completar la obra que ha comenzado en tu vida, y que, al decidir obedecer, estás eligiendo la vida en abundancia que solo Él puede ofrecer. Por último, recuerda que la obediencia trae bendición, no solo espiritual, sino también en todas las áreas de tu vida. Dios honra a quienes le obedecen y provee la sabiduría, la fortaleza y la paz necesarias para enfrentar cualquier desafío. Caminar en obediencia es caminar bajo la protección y guía del Dios vivo, y no hay mayor seguridad que esa. Que este mensaje te inspire a renovar tu compromiso con la obediencia, a abrir tu corazón a la voluntad de Dios y a vivir con la certeza de que en esa entrega reside el verdadero poder para cambiar tu vida
y alcanzar el propósito eterno para el cual fuiste creado.